Bien, mis hermanos, entonces habiendo llegado la hora, daremos comienzo e inicio a este servicio de estudio bíblico y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a hacer orando al Señor. Le voy a rogar a mi hermana Julia Vilches que por favor nos pueda llevar en esta... Justo la hermana Julia le íbamos a hacer orar y se cayó. Mi hermana Miriam, por favor, ¿podría usted orar para iniciar? Hermana Miriam Fernández, no sé si me escucha. Parece que no me escucha. Hermana Miriam, ¿me escucha? No. Hermano Hernán, ¿usted me escucha? ¿Podría usted, por favor, orar para iniciar? Bien, oramos al Señor. Eterno Dios de los cielos, te damos gracias, Señor, a esta hora, porque nos permita, Señor, reunirnos, tus hijos, para compartir tu palabra, Dios mío, de los cielos, para aprender también de ella, para, Señor, el día de mañana poder también hacer entrega a tus hijos. Dios mío, de los cielos, Señor, te rogamos que tú en esta noche, Señor, nos revista de tu gracia, nos abra también nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender el mensaje también de tu palabra, para aprender de él. Oh Dios mío, los cielos, y danos también, Señor, a tu Hijo, también la gracia también para entregar el mensaje de tu palabra. Dios mío, eterno en los cielos, te rogamos también por los hermanos que aún no se han conectado, para que prontamente puedan conectarse. Oh mi Dios, los cielos, gracias, Señor, porque nos da a nosotros esta bendición maravillosa, Señor, de ser tus hijos y de poder aprender y participar del mensaje, Señor, que tú tienes para nosotros este día. Gracias, Señor, por todo. Te lo pedimos y te suplicamos por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Gloria, Dios. Gloria a gloria Dios. a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gracias, hermano Hernán. Bueno, como ya lo habíamos dicho, la lección para nosotros esta tarde está aquí en Mateo capítulo 13, en el verso 47 al 52. Mateo capítulo 13, del 47 al 52. Y habiéndolo ya encontrado, ¿cierto? Le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, Señor. Él les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Que el Señor nos bendiga. ¿Ya? Bueno, la nomenclatura, hermano, es así, ¿ah? Está escrito así, dice cosas viejas y cosas nuevas. Bueno, vamos a decir, mis hermanos, que esta parábola del reino, en estas últimas tres versiones, son parábolas que el Señor no se las habló a la multitud, como lo vimos, ¿cierto? En el capítulo, este mismo capítulo, en el verso 36, ¿cierto? Recuerdo esto, dice: Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Entonces, la parábola o la explicación de la parábola de la cizaña, el tesoro escondido, la perla de gran valor, que es la misma, la red y los tesoros nuevos y viejos,
son en sí una conversación, una plática que nuestro Señor Jesucristo tiene en exclusivo con sus discípulos, ¿ya? Por eso es que el tenor de estas parábolas es muy distinto a lo que habíamos visto anteriormente. Y yendo ya de lleno a ir desmenuzando estos versículos, mis hermanos y mis hermanas, que a todo esto bienvenidos y bienvenidas. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante, ahora dice, a una red. Bueno, el Señor ocupa, mis hermanos, una realidad conocida para los discípulos, ¿ya? El Señor ocupa una realidad conocida porque el trabajo, y en este caso el oficio de pescador, era mayoritario en el caso de los discípulos, ya como lo sabemos, salvo el caso de Mateo, que era un publicano, ¿cierto? Que tenía conocimientos de administración, matemática, y el otro caso distinto es el caso de Judas Iscariote me refiero, el traidor, que él era un letrado. A diferencia de estas dos personas, todos los demás ustedes saben que eran la mayoría de Capernaum, que era una caleta de pescadores. Así que esta explicación del Señor es fácil de entender para sus discípulos porque es una realidad que ellos conocen, que es el trabajo de la pesca. Y quiero introducir algunas cosillas importantes respecto al trabajo de los pescadores, porque si usted se da cuenta, habla de que la red recoge toda clase de peces y una vez que está llena la red, hay una separación, ¿cierto? Entre lo bueno y lo malo, ¿ya? Entre lo bueno y lo malo. La pesca que se realizaba, mis hermanos, en el mar de Galilea, ustedes ya saben, ¿cierto?, que es un lago donde el Señor hizo muchos milagros, el Señor predicó desde las barcas, aquí hizo, ¿cierto?, este milagro de echar la red a la mano derecha, ¿cierto? La forma que tenían para pescar los de Capernaum eran varias formas. Al menos podemos rescatar dos. Una, que eran dos barcas, una al lado de la otra, de forma, voy a decirlo así, paralela, ¿cierto? Y en medio de ambas barcas hay una red. Ojalá me logre explicar, si tuviera una pizarra aquí, aunque no dibujo muy bien, pero aquí está la barca 1, la barca 2, y en medio de la barca, y aquí está mi rostro, ¿cierto? Está la red. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos avanzan, la barca avanza paralelamente, y a medida que va avanzando, ¿cierto? Los peces van quedando dentro de la red. ¿Sí? Esa es una forma. Y la otra forma que tenían era que cuando era una sola barca, anclaban una parte de la red en la playa y la otra estaba en la punta de la barca. La barca avanza, ¿cierto? Y al ir avanzando, ojalá siempre en diagonal hacia el extremo que estaba en la playa, ¿ya? Van extendiendo y una vez entonces que ha pasado el tiempo que ellos determinen, porque ellos son los expertos, hay un grupo de pescadores que está en la playa y empieza a jalar la red, ¿cierto? La empieza a jalar y desde el otro extremo de la barca, una bastante larga, habrá que decir, ya a medida entonces que la van arrastrando, la red entonces se va ensanchando y la red entonces va quedando llena. En ambas formas, uno podría hablar de lo que se llama como la pesca de arrastre. La red va arrastrando todo lo que está a su paso. Y cuando la red está ya repleta, ya cuando la red ya no da más, hacen entonces esto en la playa, traen la red, ¿cierto? Y los pescadores en una cesta, ¿cierto? En la cesta
van echando lo que sirve. Por tanto, en esta pesca de arrastre, van echando peces vivos, ¿ya? Y también en la red van quedando peces muertos. Y generalmente en la pesca de arrastre, de este estilo, no solamente entran peces, ¿ya? También entran otros productos del mar. Y como usted sabe, y aquí a mí esta parte no me gusta decirla, pero es la realidad, hermano. A mí me encantan los mariscos, pero la palabra de Dios los prohíbe consumir, la verdad. Ya la Biblia establece claramente que los mariscos no se pueden consumir, pero confiamos, ¿cierto?, en que todo lo que Dios ha limpiado lo podemos comer. Se ríe la hermana Sara, pero en serio, bíblicamente uno no deberíamos comer ningún tipo de eh, marisco, hermano, ninguno, ni el loco, ni la almeja, ni la jaiba, ni una cosa, esas cosas las podríamos comer, ¿ya? Pero haga cuenta que no lo dije. Entonces, dentro de la red va un montón de cosas, ¿ya? Y cosas obviamente que nos sirven. ¿Mm? Entonces, la red se llena de cosas, peces muertos, peces vivos, mariscos, eh, e incluso de los peces que están vivos, no todos los peces se comen, ¿ya? Hay peces que nos sirven para la comida. No todos los peces se pueden comer. Y eso es sumamente importante decirlo. Por tanto, es en la playa donde los pescadores en la cesta van a echar lo que sirve. Fuera de la cesta va a quedar todo aquello que no sirve. Probablemente desperdicios del mar, como ya le decía, los mariscos, que ellos no los podían comer, y los peces muertos, y van a quedar fuera de la cesta los peces que aún es que están vivos, pero no sirven. ¿Ya? Esa es como la realidad de la pesca. Y como ya usted sabe, los peces formaban, bien digo, los peces, el pescado, formaba parte de la base alimenticia de este pueblo, sobre todo de los que viven cerca del mar de Galilea. Ese era un principal elemento alimenticio, juntamente con el pan. Entonces, fíjese que el Señor ocupa esa realidad, ¿ya? Para mostrarle a ellos entonces que ese trabajo de los pescadores es similar a lo que ocurre y lo que ocurrirá ya en el reino de los cielos. Si usted se da cuenta, esta parte de la parábola que se llama la red, así se llama, o así le han puesto por mucho tiempo, es muy similar a la parábola de la cizaña, ¿verdad? Que llegará el momento, ¿cierto?, en que vendrán los cosechadores y van a apartar el trigo de la cizaña. El trigo, ¿dónde va? ¿Se acuerda? Al granero, y la cizaña va a ir a parar, ¿dónde? Al horno de fuego, ¿cierto? Es exactamente igual que en la parábola de la cizaña. ¿Y qué es lo que el Señor nuevamente les dice a los discípulos? ¿Y por qué le dice exclusivamente a ellos? Y aquí esto va primeramente para mí y para todos nosotros, que la elección del tiempo final es exclusivamente del Señor. El tiempo final y sus decisiones son de nuestro Señor. Y nosotros, voy a decirlo en estos términos, pero que nadie se ofenda, no me dicen por qué, pero siempre lo digo. Pero las autoridades de la iglesia, los que tenemos una responsabilidad, todos los que estamos aquí la tenemos, públicamente conocida por la iglesia, nosotros no tenemos autoridad para decidir quién sí y quién no. Pero aquí, hermano mío, quiero hacer la salvedad. ¿A quién nos estamos refiriendo con que no tenemos la autoridad para decidir quién sí y quién no? Es respecto a la salvación, es decir, respecto a los que alcanzan el reino de los cielos. En eso nosotros no tenemos ninguna decisión. Nosotros no somos semidioses para influir en que podamos decir,
esta persona tiene pinta para buena, esta persona pinta para cristiano y esta persona no pinta para cristiano, ¿ya? Eso no es, esa dimensión no es de nosotros, y eso es lo que el Señor les dice a los discípulos, porque de una u otra manera ellos cometieron ese error, y fundamentalmente, ¿quién lo cometió? El apóstol Pedro, ¿se recuerda? Cuando el apóstol Pedro, ¿cierto?, no podía entender que el mensaje del Evangelio era para todo el mundo, no solamente para los judíos. Pedro creía que, porque el Pedro todavía no salía de la primaria dimensión del pacto, entonces Pedro creía que el Evangelio era exclusivo para los judíos, y les costó entenderlo, le costó entenderlo. Por eso es que cuando ve, ¿cierto?, esta visión, ¿verdad?, ve un manto donde ve distintas clases de animales, ¿cierto?, y la voz del Espíritu Santo le dice a Pedro, mata y come, ¿cierto? Entonces Pedro le dice, no, mi boca nunca ha probado cosa inmunda. Entonces, ahí lo que está hablando justamente es el corazón de Pedro, porque Pedro no entendía esto. Y por eso que aquí lo encontramos, porque nosotros no somos quienes para decir, no podemos influir en la decisión del Señor, de nuestro Dios, quién sí y quién no, respecto a esta decisión final, respecto a quienes conforman el reino. O a esta etapa del reino, ¿cierto?, posterior al fin de este siglo, ¿cierto?, al fin de los tiempos, o también lo que denominaríamos como los tiempos apocalípticos. No es de nosotros esa decisión, ¿ya? Para que lo dejemos claro y no haya una mala interpretación de este verso. ¿Por qué lo digo? Y dejo claramente esto, hermano, establecido. Porque la red, esta red, en esta parábola, la red no es la iglesia. La red, hermanos míos, no es la iglesia. De ninguna forma, ya, en ninguna manera. Alguien la podría hacer calzar, decir, no, si en la iglesia tienen que entrar todos, el llamado es para todos, y la iglesia tiene que llenarse de gente y de peces. En realidad, en una instancia, claro, el llamado es para todos, pero la red en este caso no es la iglesia. ¿Por qué no es la iglesia? Porque de lo contrario, si dijéramos que la red en este caso es la iglesia, y por eso que coloqué énfasis en lo primero, nosotros no tenemos la decisión final, pero ¿por qué la red esta no es la iglesia? Porque de lo contrario, estaríamos desconociendo la labor que tiene la iglesia en cuanto a qué. Si yo digo que la red es la iglesia, estamos desconociendo una labor importante que tiene la iglesia, o dos labores importantes. Una que es la disciplina, y la disciplina que juntamente viene con la doctrina apostólica. La iglesia, mis hermanos, está basada en las enseñanzas apostólicas, porque los apóstoles, ¿de dónde la obtuvieron? De las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, la enseñanza apostólica es la de la iglesia, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque la labor que tiene la iglesia es disciplinar, es adoctrinar. ¿Para qué? Para alejar de la iglesia a aquellos que no viven conforme a la ley de Dios, pues. Entonces usted me podrá decir, ¿cierto? Mana Claudia, Mana Julia o Mana Humberto me podrá decir, entonces estamos en una contradicción. De ninguna manera, porque son cosas distintas. Los tiempos finales y la decisión de ese momento es exclusiva del Señor. Pero en el presente, la iglesia tiene una labor que cumplir. Y la labor que cumplir es disciplina y doctrina. ¿Para qué? Para discernir quiénes viven conforme a la ley de Dios, y a ellos, en ellos tenemos que enfocarnos. Y alejar de la manada, alejar de la grey a aquellos que no viven conforme a la enseñanza. Por eso que la red no es la iglesia. Y bíblicamente se lo voy a demostrar. Vamos aquí al mismo libro, Mateo,
capítulo 18, verso 15. Para que usted vea que yo no hablo de mi propia cuenta, sino que lo que está escrito aquí en la doctrina, en la palabra, ¿ya? La iglesia no es esta red, porque si no estaríamos entrando en la contradicción con la doctrina de la palabra. Mira, dice aquí lo siguiente, esto lo dijo el Señor, ¿ah? Por eso que lo coloqué primero, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, ¿y qué dice? Y repréndele, estando tú y él solos. Primero, fíjese cómo el Señor da doctrina de cómo resolver conflictos. Primero habla con él solo. Primero habla con él solo. Eso es lo que hay que hacer, ¿ya? No llevar, y voy a decirlo en términos medios de mapuche, ¿no? No llevar el cagüín para otro lado. Hable con la persona directamente, no ande con intermediario. Si usted tiene un problema conmigo, hable conmigo, no ande por fuera. Si usted tiene un problema con la hermana Julia, hable con la hermana Julia. Si usted tiene un problema con el hermano X, hable con la hermana primeramente. Lo dice aquí. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O es decir, ahí quedó todo. Pero dice, más si no te oyere, toma contigo a uno o dos testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Es decir, si el hermano o la hermana no te escucha, no te oye la reprensión, tomas a uno o dos personas que escuchen, dice, que escuchen toda palabra y que conste como testigo lo que se dijo. Dice, si no los oyere a ellos, fíjese lo que dice, dilo a la iglesia, dice, a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces, ¿la red es la iglesia? No, no es la iglesia. Porque aquí claramente está diciendo, aquel que no escuche la reprensión de uno, de dos y de la iglesia, entonces no es de la iglesia, es un publicano. Es decir, es un mundano, es un gentil, es alguien que está fuera de la iglesia. Por tanto, no puede estar en medio de la iglesia. Es así de simple. Pero hermano, Germán, pero ¿cómo usted me está diciendo? Pero si está aquí escrito, ¿no? Y lo dice, y más encima lo dice el Señor. O sea, Jesús lo dijo. Entonces, esa cuestión de que no es que hay que tener amor, sí, hay que tener amor, pero hay que tener amor con los que están recién. Pues. Pero aquí dice, con tu hermano. Y por eso es que en la iglesia no todos son hermanos. Por eso, hermano mío, que de repente no somos tan faltos de doctrina porque no leemos. No todos en la iglesia son hermanos. No todos son miembros de la iglesia. Entonces, de repente somos ligeros para decirle a cualquiera, hermano. No lleva ni 2 semanas y ya es hermano. No, 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 no. Si nosotros no podemos dar las perlas a los cerdos, lo dijo el Señor, también lo dijo. ¿Ya? Nosotros no podemos llegar y mandar parcela a cualquiera, porque esa no es nuestra labor. Me explico eso del Señor. Entonces, no podemos llamar a cualquiera hermano. Y además, hermano mío, esta palabra está muchas veces mal entendida. Y de hecho, yo deseo, mis hermanos, y lo digo de esta manera, y permítame esto que voy a decir, el correcto trato que debe existir entre nosotros es de hermano. Nadie debiese llamarse por el nombre. Aunque sean compadres, aunque sean amigos, que se conozcan de chico, debiésemos llamarnos por hermanos, porque el apóstol Juan decía, hijitos míos, y siempre esta palabra de hermanos nace justamente con la iglesia apostólica. ¿Ah? Entonces, eso de andar llamándose para arriba y para abajo por el nombre, eso tampoco es correcto. Porque decirse hermanos, ¿sabe lo que significa? Nosotros estamos ensalzando el nombre de Cristo cuando yo le digo, ¿cómo está mi hermana Sara? ¿Cómo está mi hermana Claudia? Mi hermana, mi hermano. Entonces alguien me podrá decir, ya, pero ya este cabro lo conozco de chico.
Cristo murió por él, es tu hermano, no es tu hijo, es tu hermano. Entonces, tengamos, mis hermanos, respeto, pero por Cristo, porque Cristo murió por él, Cristo murió por ella. Entonces, no podemos tratarnos como compadre ni comadre, hermano, hermana, mi pastor, mi pastora, eso es lo que corresponde. ¿Por qué? Porque cuando yo reflejo eso, ¿a quién estoy reflejando? La imagen de Cristo, ¿o no? Eso es lo que estamos reflejando. Si usted y yo en este instante estamos haciendo ¿qué? ¿Qué estamos conformando aquí? El cuerpo de Cristo. Si yo te digo hermano, hermana, estoy viendo en ti ¿a quién? Respóndame, por favor, ¿a quién está viendo usted? A Cristo. Debe ver a Cristo. Entonces es importante eso. Fíjese. Primera de Corintios, volviendo al punto, estamos viendo el punto de que la red no es la iglesia. Esta red que está aquí no es la iglesia. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 13. Este es el mismo caso de inmoralidad que revisamos la vez anterior, ¿ya? Pero aquí el apóstol Pablo declara algo sine qua non, mire. Primera de Corintios 5, verso 13. Si quiere lo anota y después lo busca, pero para que no pierda la cita. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 13. Porque a los que están fuera, y lo repito, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿A quién se refiere? ¿A qué perverso? Al perverso que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra, es decir, con la esposa de su padre. Y estaba entre los hermanos de Corintios y nadie había hecho nada. Le dice, quitad a ese perverso de vosotros. Entonces, la red no es la iglesia, porque aquí tiene que haber un tipo de peces. Los lavados y redimidos por la sangre de Cristo, los perversos están afuera. Por eso es que usted se recuerda que en este mismo capítulo dice, a ese entrégalo a sí mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la última oportunidad la va a tener en la venida del Señor. Probablemente eh, se podrá arrepentir, por supuesto, pero la obligación, el apóstol Pablo le dice, la obligación de ustedes es sacar a ese perverso de la iglesia, sáquenlo. Lo dice acá, quitarlo ese perverso. Porque a los que están afuera, Dios los juzgará. Pero a los que están adentro de la iglesia, deben ser juzgados ¿por quién? Por los que están puestos por delante, pues si para eso estamos. ¿Me entiende? Para que veamos bien la diferencia, ¿ya? El juzgar les corresponde a los de la iglesia, porque lo vimos la vez pasada, ¿cierto? Juzgar, escudriñar si los espíritus son de Dios, a los que estamos dentro de la iglesia. Los que están fuera, eso es un tema, eso es algo totalmente de Dios. Porque alguien en el último minuto de su vida, no habiendo pisado nunca la iglesia, fíjese, hermana Claudia, nunca pisó la iglesia, pero en el último momento esa persona entendió, escuchó a alguien, se arrepintió, y si el Señor en su misericordia va y lo elige, Dios lo eligió, pues él lo juzgó. ¿Me explico? Porque de hecho, si usted ¿se acuerda de la crucifixión de Cristo? ¿Se acuerda usted de esa parte? ¿Ustedes, mis hermanos, se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿El Señor fue crucificado solo o había alguien más con él? Habían dos, ¿cierto? Había uno a la izquierda y uno a la derecha, ¿cierto? El que estaba, ¿cuál fue el que se fue al paraíso? ¿El que estaba a la izquierda o a la derecha? ¿Mm? Sí. ¿Qué hijo? El Joaquín ya sabe ya, pero quiero que usted me diga. Pero mientras lo busca, resulta que ese que se fue al paraíso, no, mire, el que se fue al paraíso nunca fue al estudio bíblico.
El que fue al paraíso nunca fue al punto de predicación en Einstein con Recoleta. Nunca, nunca, nunca. El que se fue al paraíso, el que estaba colgado con el Señor, nunca se bautizó. Nunca fue a una reunión, nunca fue a la escuela dominical, nunca se puso corbata, nunca fue oficial, nunca fue predicador. No aparecía ni en la foto ni en el registro de la iglesia. Pero se fue al paraíso directamente. ¿Por qué? Porque eso es soberanía del Señor. Po. Él le dijo, tú hoy estarás conmigo en el paraíso. Se acabó. ¿Quién lo determinó? Él. Porque él es el que administra los tiempos, pues él sabe quién sí y quién no, pues, hermano. ¿Mm? Entonces, mire, no tomó Santa Cena, no fue a la convención de Dorca, no fue a la confraternidad de Dorca con la hermana Sara, no fue a nada, no fue a nada, no fue a ninguna parte, pero se salvó, pues, y está primero que usted y yo en el paraíso. ¿Qué le parece? Entonces, pero a los que están dentro de la iglesia, sí hay alguien que debe juzgar. Los pastores, los profetas, los predicadores, los apóstoles de la iglesia, para eso están, para alejar a los perversos de la manada pequeña. ¿Se da cuenta que son cosas distintas? Lo que habla aquí el Señor es respecto al juicio final, y por eso que se lo dice a los discípulos. Pero la iglesia tiene que ser mancha, limpia y sin arruga, ¿o no? Así lo dice el Apocalipsis. ¿Quiénes son estos? Son los que han lavado sus ropas en la sangre de Cristo. Entonces, aquí en la iglesia no estamos todos mezclados. Distinto es que cuando alguien llega a la iglesia está en un proceso, por cierto, que de repente en nuestro corazón hay conductas como el de la cizaña, por cierto. Por eso que Dios dice, aquel que dice el Señor Jesucristo, que dijo el apóstol Pablo, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, ese mismo que la comenzó, la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Para los que están en la iglesia, que el Señor nos bendiga. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. Hoy estamos diciendo por qué esta red no es la iglesia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. Dice, pero os ordenamos, eso lo dicen, ¿cierto? El apóstol, ¿no? Los ancianos de la iglesia. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Bendito sea el Señor. Apártate de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Están mezclados los pescados aquí o no? Bien, hermana Claudia, no, no. Aléjate del carnal, aléjate, dice aquí, aléjate de todo el que ande desordenadamente y no conforme a la enseñanza que recibiste de nosotros, es decir, de los ancianos de la iglesia, de usted y de mí, ¿cierto? Entonces, ¿hay ahí una separación? Claro que hay, pues, que es distinto a lo que estamos hablando respecto al juicio final. Y vamos, y vamos al último. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, verso 10. Este sí, hermano, encuentro que es muy claro este. Ese me quedó con la hoja. Acá está. Tito capítulo 3, verso 10. Dice,
Al hombre que cause divisiones después de una, fíjense, esto es similar como a lo que dijo el Señor en Mateo 18, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. ¿Están los pecados mezclados? No, no. Dice, el que no escucha la primera y la segunda amonestación, deséchalo, apártate. Entonces no están los pecados mezclados, con mis hermanos. ¿Qué es la red entonces? Me preguntará usted, legítimamente, y yo trataré humildemente de responderle. Creo yo, porque a diferencia de la parábola de la escena que la explicó el Señor, esta no la explica, y aquí da pie para la interpretación, pero buscaremos la interpretación muchas veces, como decía el hermano Rodemil, la más sencilla. La red se refiere a la forma de comunicar el mensaje del Evangelio. Probablemente es a la comunicación del mensaje. La red es la forma de predicar el mensaje, ¿ya? La comunicación en sí del mensaje del Evangelio. Esa es la red. ¿Nosotros cómo lo hacemos? Bueno, comúnmente es lo que hacemos durante la semana, eh, en la predicación ya sea de las clases o la predicación del domingo en la mañana. Esa es una forma. Hay otras formas, por supuesto, sea a estilo de campaña, sea persona a persona, puerta a puerta, en el cantón de la calle, como sea, pero esa es la red, la forma en que se lleva el Evangelio, pero no en la iglesia. Por lo tanto, ahí hay que hacer esa separación, ¿ya? Entonces, todo esto es del verso 47, y aquí nos vamos a ir por un tubo. En el verso 48 habla de, dice, una vez llena, dice, ¿y una vez llena qué? Una vez llena la cesta, ¿ya? Cuando dice una vez llena, se está refiriendo cuando los tiempos apocalípticos o cuando los tiempos de Dios se cumplan, cuando llegue el tiempo final. Cuando dice una vez llena la cesta, se refiere a cuando los tiempos se cumplan. Cuando habla de los ángeles, en el verso 49 dice, así será el fin de este siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, ¿cierto? Los ángeles probablemente para este punto están mejor calificados que nosotros, porque no hay que olvidar que los ángeles son mensajeros de Dios. Y probablemente, y esto lo digo yo, me puedo equivocar, pero creo yo que lo que aquí el Señor está diciendo es que los ángeles vienen claramente con el dictamen de Dios, porque dice, los ángeles saldrán y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Quién le dijo entonces a los ángeles? ¿Quién les dio esa información? ¿Cómo saben los ángeles quiénes son los justos y quiénes son los malos? Dios es el único que puede dar ese dictamen. Entonces probablemente los ángeles tengan el conocimiento que Dios les ha dado en su soberanía, en la soberanía de Dios, le entrega este dictamen a los ángeles. Estos son los justos, una especie de listado, ¿no? Estos son los justos y estos son los malos. Y en ese dictamen de Dios, los ángeles van a ejecutar la orden de él. Recuerden que los ángeles son servidores de Dios, ¿cierto? Por tanto, en ese servicio, y los ángeles no cuestionan nada, los ángeles entonces van a obedecer la voz de Dios y con el dictamen en mano van a decir, van a tomar a uno y van a dejar a otros, ¿cierto? Porque lo dice, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Dice que a los malos, en el verso 50 dice, y los echarán en el horno de fuego. Lo mismo que en la parábola de la cizaña. Y los echarán al horno de fuego. Los ángeles harán esto, pero por el dictamen de Dios. Y claramente el verso 50, ¿cierto? Lo mismo que dijimos para la parábola de la cizaña, el horno de fuego, el infierno, el lugar de tormento, el lago de fuego, ¿ya? Es decir, el castigo eterno de aquellos que
se opusieron al mensaje del Evangelio, no lo creyeron y se convirtieron en seguidores del diablo. Es así de simple. El que no sigue a Cristo es un seguidor de Satanás, el diablo, a quien el Señor reprenda. No necesariamente nos estamos refiriendo a los satanistas, ¿ya? A los satanistas es aquellos que adoran y sirven derechamente a Satanás, el diablo, ¿ya? Por cierto, eso van a ser los primeros, ¿ya? Pero todo aquel, todo aquel que es enemigo que no hace lo que Dios quiere, es un enemigo de Dios y por tanto un servidor de Satanás. Así de simple. Y va a sufrir el mismo castigo que a quien siguieron. El que van a caer, ¿cierto? Como lo dice aquí, mire. En Apocalipsis, ya lo leímos, lo vamos a leer de nuevo. Apocalipsis 20, esos satanistas, hermanos, van a caer primero. Apocalipsis 20, verso 11, ¿cierto? Dice, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y en el mar entregó los muertos, perdón, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según su obra. Y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, al lago de fuego los primeros que se van a ir es la muerte y el Hades. Y después, todos los que no fueron inscritos en el libro de la vida. Usted y yo estamos inscritos en el libro de la vida. Es decir, ahí tenemos un acercamiento, ¿no? De aquellos que van a ser separados, son todos los que están escritos en el libro de la vida. Y eso lo conoce el Señor nomás. Usted y yo tenemos la seguridad que usted y yo estamos en ese libro. Pero ¿quiénes no están? Usted y yo no lo sabemos. Ese día se va a abrir el libro, ¿no? Se va a abrir, va a decir ya. Y el Señor va a decir, aquí está, el Señor va a abrir el libro y le va a dar a los ángeles, ¿cierto? La voz y le van a decir, estos están inscritos y estos no. Los que estamos inscritos en el libro de la vida vamos a ser juzgados incluso por lo bueno y lo malo que hayamos hecho. Pero no vamos a ser lanzados al lago de fuego. Gloria al Señor. Los que no están, los que han sido hallados no inscritos, esos van a ir derechitos. Primero la muerte, el Hades y todos los que no fueron inscritos. Ahí van a quedar. Y van a arder, hermano, lamentablemente, por mucho, mucho tiempo. Que el Señor tenga misericordia. Y Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 12, verso 2, Daniel, capítulo 12, verso 2, y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetuas, perdón, como las estrellas a perpetuidad eterna. Daniel 12, versos 2 y 3. Los que resplandecen, los que ¿quién dice? Los que enseñan la justicia a la multitud. ¿Se da cuenta? Entonces, claramente vemos que, pero esto será dimensión exclusiva del Señor. Es algo que le pertenece solamente a Él. Y bueno, ya como lo dijimos, el lloro y el crujir de dientes, hermano, también lo señalamos la vez anterior. Bueno, el lloro corresponde a una angustia, hermano, a una angustia eterna, una angustia permanente. Ya hemos sentido, ¿cierto? Ese como dolor en el pecho cuando uno está angustiado, ¿no? Cuando uno siente, ¿cierto, hermana Marisol? Cuando uno siente como una angustia aquí, la sentís aquí. Ya, haga cuenta que hemos sentido alguna vez eso, esa angustia aquí adentro. Ya, ese lloro
esa angustia que alguna vez hemos sentido por un momento, ellos la van a sentir a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada día, a cada tiempo, perpetuamente van a sentir eso en sus vidas. Es terrible, hermano. Y cuando se habla del crujir de dientes, tiene que ver justamente con que esa desesperación de no poder hacer nada, absolutamente nada, porque uno, si tiene hoy día, ¿no? En esta vida, si uno tiene calor, se coloca al lado del ventilador y se refresca. Si uno tiene calor, va al refrigerador y se toma como la hermana Marisol, ¿cierto? Se toma una Canada Dry, ¿cierto, hermano Hernán? Siempre Canada Dry, nunca Coca-Cola. Si uno tiene frío, va a la estufa. Y hay algo como solucionarlo. Pero aquí, hermano, ellos los que van a estar ahí no van a tener cómo satisfacer eso. Van a estar en un calor, en una angustia tremenda. No hay paracetamol, no hay nada. O sea, no va a haber ningún remedio que lo pueda sacar, hermano amado, de ese crujir de dientes permanente. O sea, va a ser un sufrimiento de por vida. ¿Ya? No van a poder sacar la cabeza por la ventana y sentir el frescor de algo. Nada, hermano, nada, y es terrible. Por eso que el Señor tenga misericordia. ¿Ah? Y vamos entonces a esta otra parte. Y el Señor, fíjense que les dice, Jesús les dijo, ¿ya? Como ya les había dicho, estas tres parábolas le habían sido reservadas a los discípulos. Y fíjense que aquí les dice algo que me parece de toda lógica. Por eso que el Señor es el maestro de maestros, porque les hace una pregunta como un profesor se le haría a sus alumnos. ¿Entendieron, niños? Es como eso, ¿no? ¿Entendieron? Y el profesor único que espera que sus alumnos entiendan. Y le hace esta pregunta como un maestro a los estudiantes. ¿Habéis entendido estas cosas, todas estas cosas? El entendimiento, hermano. El entendimiento es importante. ¿Por qué? Porque el entendimiento es esencial en la vida del cristiano. No puede haber un cristiano, mis hermanos, sin entendimiento. No puede haber un cristiano sin entendimiento. No puede haber un hermano sin entendimiento. Por eso es que no todos son hermanos. Hasta que hayan sido lavados por la sangre de Cristo, hasta que hayan sido bautizados, ¿cierto? Que sean miembros en plena comunión de la iglesia. Porque tiene que haber entendimiento. Porque les dice, ¿entienden estas cosas? ¿Se recuerda usted que el Señor le recriminó a uno que no entendía nada? ¿Se recuerda a quién? ¿A quién el Señor le recriminó que no entendía? ¿Se acuerda usted que hubo uno que era fariseo, pues, hermano? Ah, era de ahí, de la creme, que dice que fue a Jesús de noche, ¿se recuerda? Nicodemo, ¿cierto? Nicodemo. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Cómo siendo tú principal de los, ¿cierto? Dice, eres un principal de la sinagoga, eres una persona entendida. Tú que eres un principal, ¿no entiendes estas cosas? Cuando le dice que había que nacer de nuevo, ¿se recuerda? Cuando le dice, ¿cómo yo teniendo que explicarte cosas terrenales, cuando sea que te explique las espirituales las vas a entender tampoco, ¿cierto? Entonces, ¿es algo esencial el entendimiento, mis hermanos? Sí, sí, hermano, es, es esencial, es trascendental el entendimiento. Y hermano, y aquí no me refiero a que, porque siempre se dice esto, ¿no? Bueno, que yo no tengo mucho entendimiento porque no fui a la escuela. Hermano, mire, mi abuelito Ricardo tampoco tenía entendimiento de la escuela. Mi abuelito, por lo que yo conversé con él, entiendo que mi abuelito habrá llegado a quinto básico, pero era un hombre que le faltaba la gracia del Señor, ¿no? No, no. Mire, yo que fui a la universidad, cuando yo hablaba con él, yo igual quedaba maravillado. Yo me sentaba y decía yo, este hombre llegó a quinto básico y tiene unas verdades celestiales
Entonces uno dice, ¿tiene que ver con el entendimiento terrenal? No, hermano. Mi abuelo llegó a quinto básico. Y como lo hemos sabido, usted más que yo, y su obispo y nuestro obispo, su pastor, oye, conversaba de tú a tú con presidentes de la República, con ministros, con otros obispos. Usted lo sabe. Y era un hombre que llegó a quinto básico. No era muy dotado con la letra, no. Mi abuelito tampoco tenía buena letra para escribir. Pero hermano, abría la boca y no quedaba banca para nada. Usted lo sabe mejor que yo. Había en él una gracia, hermano. Mire, yo lo comprobé porque en muchas oportunidades yo llevaba cosas, hermano, de carácter universitario. O sea, hablaba con él y le decía, pero abuelito, mire esto acá. Y mire, mi abuelito yendo a quinto básico y me decía, sí, pero eso que te dice en la universidad, y me refutaba todo bíblicamente y me decía, mira, esto aquí, esto allá. Yo quedaba maravillado y decía, pero ¿cómo? O sea, es increíble que la gracia del Espíritu Santo es capaz de, como cuando una calle, ¿cierto?, tiene bache, el Espíritu Santo llena todos los vacíos. Entonces, a mi obispo yo le llevaba, cuando conversaba con él, y le planteaba algunas cosas bíblicas, hermano, que uno podía entender quizás más abiertamente por un conocimiento terrenal, pero él las sabía igual, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo? No lo sé. Lo único que sé es que el Espíritu de Dios estaba en él. Entonces, esto no tiene, el entendimiento no tiene nada que ver con que usted haya ido o no a la escuela, el entendimiento no tiene nada que ver con que usted haya ido o no a la universidad, nada, absolutamente nada. Porque aquellos antiguos, hermanos, que nos antecedieron, algunos, como usted ya lo sabe, no sabían ni leer. Lo único que leían era la Biblia. Había hermanos que solamente, mire, usted le pasaba un diario y no leían, pero se subían al altar, tomaban la Biblia y eran capaces de leer, se bajaban y no leían nada. Y eso es verdad, eso consta. No sabían leer, no sabían escribir, pero súbanlo al púlpito, pues, hermano. Oye, y eran unas palabras maravillosas, porque el entendimiento es espiritual, hermano amado. Por cierto, el entendimiento primero es espiritual, porque el Espíritu Santo, que está en la iglesia, se comunica con qué primeramente, con su espíritu. El Espíritu Santo le revela a su espíritu y el Espíritu de Dios que está en usted le revela a su espíritu y su espíritu le revela a su mente. Ese es el orden. Lo repito, el Espíritu Santo le revela al Espíritu que está en usted, el Espíritu de Dios que está en usted, ¿cierto? ¿Cierto? Y el Espíritu de Dios que está en usted le revela a su espíritu y su espíritu le da entendimiento a su mente. Por tanto, esto no tiene nada que ver con la escuela, no tiene nada que ver con lo que usted haya podido o no haya podido ir como al ámbito escolar. El entendimiento, y el Señor se lo está diciendo a unos pescadores, pues hermano, ¿entendieron estas cosas? Entonces, el entendimiento es algo trascendental. Así que, hermano, entienda, es importante el entendimiento. Usted no puede, hermano, decir, no, si yo no leo mucho, no, yo no, hermano, no, mire, si ya el hecho de que usted escuche la predicación, el hecho de que usted escuche a otro la enseñanza, eso ya es aprender y eso ya es entender. Pero usted, hermano, no se quede ahí, no busque, anhele el conocimiento del Señor, pídale al Espíritu Santo que le vaya revelando, si es así, son las cosas. Hermano, si usted le pide al Señor, el Espíritu Santo, hermano, le va a revelar, yo no tengo duda de eso. ¿Y por qué es algo trascendental? Porque fíjese lo que dice la Biblia, que es más importante a lo que digo yo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Ve que las enseñanzas apostólicas están aquí, ¿no? En la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 6. Mire, lo voy a leer completo, hermano, el capítulo, o sea, los primeros 7 versos para que
entendamos el contexto, ¿no? ¿Por qué el entendimiento es necesario? Fíjese, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, entonces ve que no es malo, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, ¿ve? Y ahí entonces coloca la condición, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, es decir, no dado a la mocha, a la pelea, ¿cierto? No airado, dice, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a su hijo en sujeción con toda honestidad. Y hay un paréntesis, el verso 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Cristo? ¿O cómo cuidará de la iglesia de Dios? Por eso que el entendimiento es esencial, porque dice, no un neófito, no puede ser un obispo neófito, no puede haber un predicador neófito, no puede haber, o sea, cualquier cristiano no puede ser neófito. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. ¿Se da cuenta? No puede ser un neófito, pues, no. Porque usted corre el riesgo que se envanezca y caiga en la condenación del mismo diablo. Usted sabe dónde va a parar el diablo, allá donde ya leímos delante. ¿Se da cuenta? Entonces, el entendimiento es necesario, porque los que no tienen entendimiento van a ser engañados. Por eso, hermano, que usted no tiene que escasear del conocimiento, ¿ah? Para que en el futuro no sea engañado, porque ¿qué dice la Escritura? En los postreros tiempos aún, dice, aún los escogidos serán engañados. ¿Se da cuenta? Entonces, es necesario el conocimiento, por eso le dice, ¿entendieron estas cosas? ¿Y ellos qué dijeron? Sí, Señor. Ya, perfecto, les dice. Entonces, si ustedes entendieron estas cosas, en el verso 52, ya voy a terminar. Ay, Señor, ¿cómo nos hablas, Padre? En el verso 52, ¿cierto? Dice, por eso todo escriba docto del reino, pero todo escriba docto, él está haciendo referencia a los escribas, eh, porque el Señor aún, a pesar de todo, igual reconocía en ellos que ellos escudriñaban la escritura. Entonces dice, todo docto en la escritura, es decir, ustedes, yo, mis hermanos que estamos aquí en el estudio bíblico, ustedes son los doctores de la escritura, ustedes son los enseñadores de la iglesia, ustedes son los que predican en la iglesia, ustedes son los que amonestan, adoctrinan a los hermanos en las clases, en las dorcas, en los jóvenes, en los niños, ustedes son, ¿cierto? Nosotros somos. Entonces, ¿qué es lo que dice? El reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Mire la labor, hermano mío. Un padre. La obligatoriedad del padre en el mundo judío, el encargado de enseñarle a los hijos es el padre. Hoy día, lamentablemente, mis hermanos, eso no se cumple. Porque muchas veces los padres, hermano, cometemos el error, porque está escrito aquí, no lo digo yo, lo dice el Señor. ¿Ah? La enseñanza de la escritura a los hijos y a la esposa es del padre. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a las mujeres en Efeso? Callen las mujeres en la congregación, a esas mujeres, a las de Efeso, no me vaya mal a entender. ¿Qué les dijo? Callen las mujeres en la congregación. La hermana Sara ya me estaba tirando. Callen las mujeres en la congregación, a las hermanas de Efeso. ¿Pero qué les dijo? Si tienen preguntas, hablen con quién. Hablen con sus maridos en la casa. Y lo que pasa es que las mujeres ¿qué error cometían? Dejaban en vergüenza al marido en público. Pues. Y de repente, como usted sabe, esto del feminismo, que no es nuevo, hermano, esto viene de mucho tiempo,
las mujeres llegaban y abandonaban al marido en la iglesia, por mano, ¿verdad? Ellas querían imitar el culto femenino de esa ciudad, porque había mujeres sacerdotisas y todo eso. Entonces el apóstol les dice, no, 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 en la casa, ahí tiene su marido, a él pregúntele, ahí tiene que aprender usted. Pero es una regla y sigue en pie. Si su marido es inconverso, bueno, usted tiene a su jefe, a su predicador en la clase, ¿cierto? Si a lo mejor su jefe de clase, su predicador, hay algo que no entiende, ¿a quién tiene? A un hermano oficial de la iglesia, a un anciano. Aquí tenemos al hermano Hernán, tenemos al hermano Humberto, el que habla. Si nosotros no entendemos algo, está su pastor. Hablo a las hermanas que no tienen maridos conversos o a las hermanas que son viudas, ¿cierto? Las hijas le preguntan al padre, porque la obligatoriedad del padre de familia es enseñarle a su esposa y a sus hijos la doctrina de la iglesia. Ahí está primero, ahí en la casa. Y esa es una obligación, hermano, que tenemos que hacer. La labor de instruir es del padre. No digo con esto que la mamá no lo puede hacer, pero estoy diciendo que sí, la mamá lo puede hacer, correcto, pero la labor dada es al padre. Lo digo yo, no, lo dijo el Señor, al padre de familia. Así que el Señor, hermano, a los varones aquí presentes, no dejemos esto de lado. Es el padre. Bueno, y sabemos que ya, obviamente, ya los casos excepcionales ya los dijimos. La mujer que está en la iglesia que es viuda, la mujer que tiene un marido inconverso, por cierto, que no le va a enseñar, no le va a preguntar a él, tiene que preguntar, ¿cierto?, al varón que le preside, ¿cierto? Por eso que la Escritura dice, haga partícipe de toda buena obra aquel que te instruye, ¿cierto? Por algo. Si el Señor ordena todas las cosas, si el Señor es un Dios de orden. Y dice, un padre de familia que saca de su tesoro. ¿Cuál es el tesoro? ¿Cierto? Lo que hemos recibido, ¿verdad? La doctrina que hemos recibido, la enseñanza que hemos recibido. ¿Y qué dice? Cosas viejas y cosas nuevas. O primero dice cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué quiere decir esto? Lo viejo, el Señor está haciendo referencia a la ley y a los profetas. Pero cuando decimos lo viejo, no está diciéndolo de manera peyorativa, ¿ya? Como comúnmente hoy día está esta cultura de que los viejos son malos, que los viejos hay que desecharlos, cosa que es una falsedad. Al contrario, dice la Escritura que hay que honrar las canas, ¿cierto? Y no se refiere solamente a las canas literales, ¿cierto? Sino que se refiere a que a honrar a los ancianos de la iglesia, ¿cierto? A los ancianos de la iglesia, a los hermanos que son oficiales, ellos son los ancianos de la iglesia, hay que honrarlos, ¿cierto? Lo viejo tiene que ver con la ley y los profetas. Eso es lo viejo. Pero el Señor nunca, nunca le quitó autoridad al Antiguo Testamento. Nunca, jamás. Falso es que alguien que diga que el Señor desechó el Antiguo Testamento, que el Señor desechó el Pentateuco, que el Señor desechó a los profetas. Nunca. De hecho, el Señor lo dijo. Mateo 5:17. No le metan nunca el dedo en la boca con esto. El Señor nunca desechó el Antiguo Testamento. Nunca. El Señor, de hecho, en todas las veces que citó el Antiguo Testamento, que fueron muchas, fue el libro de Deuteronomio. Recuerde, el libro más citado por el Señor Jesucristo para enseñar de qué enseñó el Señor. Del Antiguo Testamento. Deuteronomio fue el libro favorito. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Qué es lo que es la ley? La ley de Moisés. A eso es la ley. En la Torá, ¿cierto? Los 5 libros. Los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplirlas. Entonces el Señor nunca le quitó autoridad al Antiguo Testamento, jamás. Porque de hecho el Antiguo Testamento habló todo
Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Todo el Antiguo Testamento pregona al Señor Jesucristo, al Mesías. Claramente sabemos que en el libro de Isaías, el libro de Isaías es como el Evangelio del Antiguo Testamento, pero absolutamente toda la escritura del Antiguo Testamento habla del Señor Jesucristo. Por tanto, el Señor nos lo vino a desechar. Pero lo nuevo es lo que el Señor trajo. Y el Señor lo dijo en este mismo capítulo de Mateo 5, en el verso 21. Palabras, ¿cierto?, que ya también pasamos, ¿cierto? El Señor trajo lo nuevo. Dice, Mateo 5, 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo, y ahí está lo nuevo, ¿cierto? Pero yo, o sea, lo nuevo es Cristo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Eso de, pero yo os digo ahora, eso es lo nuevo. Ahí está entonces, se da cuenta que el Señor mezclaba aquí del tesoro viejo y del tesoro nuevo. ¿Oíste qué fue dicho? Correcto. Ahora yo os digo, y ahí está lo nuevo. Entonces, fíjense que el Señor aquí entrega una correcta manera de enseñar, aquí entrega una correcta manera, ¿cierto?, de predicar, la forma correcta, tomando de lo viejo, pero también lo nuevo, lo de hoy. Porque hay algunos como los fariseos, los líderes religiosos, estaban estancados en la ley de Moisés. Ahí se quedaron. No fueron capaces de ver más allá. Ellos entendían que el Mesías era un líder político como el rey, ¿cierto? Como el rey David, que iba a llegar en un caballo blanco, con una tremenda espada, con un ejército, iba a derrocar a los romanos, cortar cabeza, iba a matar sacar a los romanos, iba a matar al rey Herodes, y se iba a poner en el trono. Ellos se quedaron pegados en el Antiguo Testamento. Se quedaron pegados en la ley de Moisés. Estaban estancados. Hermano, y como decía nuestro obispo, ¿se acuerda que decía? Yo una vez le escuché una predicación ahí en Colina cuando dijo, ojalá nunca te pudras. Nunca te pudras. Nunca seas como el agua estancada. Nunca te pudras. Y lo mismo para nosotros, mis hermanos, no nos estanquemos. No seamos como el agua detenida, sino como el agua que fluye. Entonces, ese era el problema de ellos, estaban estancados. Y también nosotros muchas veces, hermanos, viviendo de lo que pasó, viviendo de lo que pasó, viviendo del pasado. Cuando el Señor nos manda a equilibrar lo viejo del tesoro viejo, es decir, de lo que hemos hecho antes, sí, gloria al Señor. Pero también, ¿qué es lo que pasa hoy, hermana Julia? Hoy, ¿qué pasa hoy? ¿Y qué también es importante? ¿Qué va a pasar mañana? El ayer ya quedó, ahí está. No lo podemos cambiar. Pero el mañana, aleluya, el mañana sí. Ese está en las manos de Dios, pero eso, ¿cómo cambiamos el mañana, hermana Marisol? Cambiando hoy, trayendo a nuestras vidas lo que viene de Dios hoy, lo que el Espíritu Santo nos revela hoy, porque el Espíritu Santo nos revela cosas nuevas todos los días, hoy. ¿Qué te dice Dios hoy, iglesia amada? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te revela hoy para tu vida? Hoy, no ayer, hoy. Y eso, hermano, lo trae el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo habitó en Cristo, el Espíritu de Dios estaba en él, por eso que él traía lo nuevo. No como los fariseos. Por eso, hermano mío, el reino de los cielos trae cosas nuevas. Hermano mío, el reino de los cielos, el reino de Dios que está hoy aquí, trae cosas nuevas. Que por cierto, hermano, valoramos las cosas viejas. Pero el reino de Dios hoy trae cosas nuevas, buenas, trae cosas mejores. Que el Señor te bendiga. Y sobre tus hijos, mis hermanos, sobre tus hijos, sobre tus hijas. Ahí está lo nuevo. Ahí está lo nuevo. Hermana Julia, tus nietas. Ahí está lo nuevo. Guárdalas, cuídalas, enséñalas.
porque el Señor también quiere algo con ella, con tu descendencia, ahí está lo nuevo. Pero para que haya futuro, hoy el Espíritu Santo quiere hacer algo importante en su iglesia. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Este es el estudio bíblico. Esto es lo que Dios me entregó. Espero que les guste, espero que sea de su agrado y espero que el Espíritu Santo les siga revelando a cada uno de ustedes lo que sea mejor. Padre, damos gracias esta noche por tu palabra. Gracias, Padre, por lo nuevo. Gracias por tu Espíritu Santo. Confiamos plenamente, Padre, en lo que tú quieres hacer en medio de tu pueblo. Señor, permite que podamos de lo viejo, Señor, y de lo nuevo, llevar un mensaje poderoso, un mensaje profético, Señor, un mensaje que edifica la iglesia. Padre, permite que así sea, Señor. Por misericordia, permite que nuestra red, que la palabra pueda fluir y, Señor amado, que todos puedan escuchar este mensaje precioso, maravilloso que tú has traído mediante la cruz. Padre de la gloria, permite que en nosotros aumente el entendimiento, Señor, y que podamos, Padre, saber qué es lo nuevo que tu Espíritu trae a nuestras vidas. Padre, yo lo deseo así, lo quiero, Padre, lo anhelo, porque tú sabes, Padre, lo que anhelo en mi corazón y también lo que anhelan tus hijos e hijas, Padre amado. Hay buenas obras, Señor, en nuestras vidas. Deseamos hacer cosas buenas, Padre. Permítenos, ayúdanos, Señor, a, a desear esta buena obra, Padre. Permítenos, Señor, tener el entendimiento y la gracia de tu Espíritu, que abunde sobre nosotros y que abunde también en nuestra descendencia, Padre, porque ahí está lo nuevo. Señor, bendice a tu iglesia, levántala, Padre. Revístela de tu gracia, Señor, y de una doble unción de tu Espíritu Santo. Padre, te lo rogamos esta noche. Gracias por tu palabra, Padre. Yo me gozo, estoy lleno del gozo del Señor, Padre, y también ojalá tus hijos, mis hermanos, mis hermanas, también se puedan contagiar de este gozo, del gozo de la salvación, del gozo del entendimiento de tu palabra. Padre, gracias te damos esta noche. Bendecimos tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Y la iglesia, su iglesia dice, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Espere el llamado para los profesores del estudio bíblico y nos encontraremos, ¿cierto?, mañana cada uno en sus clases y el domingo, ciertamente, en la escuela dominical. Que la paz de Dios sea con ustedes. Chao, mis hermanos. Bendiciones. Buenas noches. Gracias, gracias. Bendiciones a todos. Buenas Saludos para noches. todos. Buenas noches a todos. Hola, pastora. Igual.